tal amigos? Bienvenidos a La Cabeza del Fútbol. Hoy vamos a hablar del Grupo H, que está conformado por España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. Bueno, este grupo ha estado lleno de sorpresas realmente porque, lo primero vamos a hablar del primer partido donde se enfrentan España y Cabo Verde. A mí me parece que mucho del planteamiento del partido en sí fue un poco problemático para España. Y también cabe recalcar que muchos de los problemas que ha tenido España hasta ahora en el Mundial también están ligados a las lesiones que venían cargando los jugadores, sobre todo Nico Williams y Lamine Yamal y algunas lesiones más como Rodri, que no se sabía si iba a estar al 100% de su capacidad física. Pero bueno, a ver, Cabo Verde ha dado una gran sorpresa en este mundial y en realidad ha sido porque Cabo Verde ha sabido jugar un fútbol muy organizado, muy ordenado y que ha sabido cerrar espacios. Entonces eso le complicó bastante la vida a España. A ver, y primero hablábamos del planteamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creo yo que le causó problemas a España? Primero, lo primero, Gavi sale como extremo por izquierda, ¿no es cierto? Entonces, desde ese momento ya es un problema para España porque Gavi es un jugador que es más de fuerza, de entrega, de recuperar pelotas, de ir con todo, de que Gavi no tiene miedo, ¿no es cierto? Entonces es un jugador que mete fuerte, que va a recuperar las pelotas, pero va con toda la fuerza. Gavi en realidad no es un jugador que crea desequilibrio, no es un jugador de gambeta, no es rápido y no es un jugador que te va a estar metiendo pases entre líneas a espalda de la defensa. Gavi es más de eso, es un jugador de entrega, de fuerza. Entonces, cuando tú tienes un equipo enfrente que sabes que va a cerrarte los espacios y que te juega con una línea de 5 al fondo, y enfrente tiene la línea de 4 volantes, pero que todos están jugando en un bloque muy bajo. Entonces no hay espacio, no hay por dónde pasar. Entonces lo que tú necesitas es un jugador que cree desequilibrio, un jugador que mueva la pelota rápido para poner a tus... o que él se cree sus situaciones de 1 contra 1 o que pueda poner a un compañero en situaciones de 1 contra 1 o mano a mano con el arquero. Y Gavi no es de esas características. Entonces, desde ya empezando por ahí, entonces tuvo bastantes problemas de España. De ahí, también, por el otro lado, no está Lamine Yamal. Y De La Fuente opta por poner a Ferran Torres por ese carril, que realmente... en el dibujito está como que jugara como extremo, entonces que fuera a atacar el carril exterior derecho, pero Ferran Torres juega más en el carril interior y deja que el carril exterior se convierta en un carril que va a atacar Llorente. Que es lo mismo que pasa del otro lado. Gavi ataca el carril interior y entonces Cucurella es el que termina atacando el carril exterior por izquierda. Entonces son los laterales que están creando la amplitud. Pero, a ver, el problema con Ferran Torres, y debo empezar por decir que Ferran Torres es muy criticado y hay mucha gente que no lo quiere. A mí me gusta Ferran. A mí me parece que Ferran en el escenario correcto es un buen jugador de fútbol. ¿Y a qué me refiero con esto? Ferran Torres no es un 9. Es verdad que en el Barcelona ha jugado mucho de 9 y ha sido el que rota con Robert Lewandowski. Pero hay una diferencia muy marcada entre este es el buen ejemplo, Lewandowski y Ferran, porque y Hansi Flick lo ha utilizado de la mejor manera en cuándo utilizar cuál de los dos delanteros. Porque, a ver, Robert Lewandowski es un 9 que es naturalmente un 9. Entonces él es uno de esos delanteros que puede recibir la pelota de espaldas, que está en el área, que puede recibir la pelota con el arco atrás y se da la vuelta y en ese giro que puede dar, él se fabrica las situaciones de 1 contra 1 contra el arquero y puede meter un bombazo al ángulo. Y
Eso es un centro delantero puro, ¿no es cierto? Ferran Torres es más un jugador que puede correr a la espalda de los centrales. Entonces es el que te traza la diagonal y entonces te dibuja para dónde tiene que ir la pelota. Entonces tú juegas pelotas al espacio y Ferran Torres puede hacer esos recorridos y en velocidad sí que les gana a los centrales. Entonces a mí me parece que Ferran es un jugador que es más para ese tipo de partidos en donde tienes un poco más de espacio, en donde Ferran va a poder hacer uso de su velocidad, ¿no es cierto? Y este no era un partido de esas características. Cabo Verde, como dijimos antes, le cerró los espacios por completo a España. Entonces Ferran Torres se vio un poco encerrado ahí entre que sí, que no había lugar para correr, era todo en espacio reducido. Entonces ahí sufre bastante Ferran. Y también la otra cosa es que Oyarzábal no tocó la pelota en los primeros 30 minutos del partido. Y no estoy exagerando, en realidad creo que la primera pelota que toca Oyarzábal es al minuto 29, por ahí. No. Y hizo un gran trabajo defensivo Cabo Verde en no dejar que España pueda encontrar espacios. Ahora, también lo que sí hay que decir es que España nunca encontró cambio de velocidad. España siempre jugó con la misma velocidad, a la misma intensidad, y entonces se volvió un partido bastante espeso, un partido bastante lento. Y como decíamos en uno de estos otros videos del otro día, que hay dos maneras de jugar rápido y de jugar y de crear desequilibrio, ¿no es cierto? Una es con un jugador como Lamine Yamal, que es, la gambeta y la velocidad y que te encara y él mismo se saca 2, 3 defensas, ¿no es cierto? Y te ataca por el carril exterior y llega a la línea de fondo y mete un centro y esa es una opción, ¿no es cierto? Con velocidad en los jugadores y agilidad. Pero en este 11 con el que jugó España, no existía eso. No estaba Lamine Yamal, no estaba Nico Williams, no había jugadores de esas características. Entonces, la otra manera de crear este desequilibrio es también con pases. Mover la pelota rápido. No necesariamente tiene que ser los jugadores que se mueven rápido, sino que sean pases entre líneas, pases a la espalda de los centrales y mover la pelota rápido. Y España no hizo ninguna de las dos. España solamente movía la pelota de un lado a otro con pases bastante lentos. Pedri no estuvo muy fino, tuvo algunos remates de fuera del área, pero suave, no. Y la cosa es, si es que tú tienes una defensa que se va a cerrar de esta forma, las opciones que tienes son bastante reducidas, pero hay que probar cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, a veces en partidos como estos lo que necesitas es tener un centro delantero alto, al que le puedas lanzar pelotas al área y entonces de cabeza él te define. Y, España trajo a Borja para esto y Borja no ha visto ni un solo minuto. Entonces, yo no soy muy fan de Borja, pero a mí me parece que en un partido de estas características, un delantero que pueda ganar en el juego aéreo es una de las opciones. Y la otra opción también son tiros de media distancia. España le pegó al arco de fuera del área muy poco en este partido, muy poco. Entonces, por más que sí generó situaciones de gol, sí tuvo tiros al arco, sí se jugó en campo rival, tuvo toda la posesión, pero fue un partido en el que España fue totalmente suprimido por esta defensa en bloque bajo y cargando el área de jugadores, ¿no? Entonces, bueno. Y eso, si lo contrastamos con el partido entre España y Arabia Saudita, fue completamente lo opuesto, porque Arabia Saudita trató de proponer el mismo partido que propuso Cabo Verde, pero Arabia Saudita nunca ha jugado con una línea de 5 centrales. Entonces, se vio en problemas desde el principio, porque cuando tú tienes una línea de 5 centrales, de 3 centrales y los 2 laterales, ¿no es cierto? Una línea de fondo de 5 hombres. Entonces, lo que pasa con eso es que cuando tú tienes 5 hombres atrás, entonces tiene que ser bastante coordinado. Porque cuando achicas hacia adelante, tienen que todos achicar juntos, o si no, dejas a alguien habilitando. Y entonces
Arabia Saudita trató de jugar este juego, pero como no está acostumbrado a tener 3 centrales, entonces uno de los centrales va a tratar de anticipar la pelota y quedan los dos atrás y entonces quedan habilitando bastantes de las jugadas y entonces es ahí que España encuentra bastantes de los huecos. También la otra cosa es que España consigue el primer gol al minuto 10 con una pelota preciosa que le ponen en profundidad a Oyarzábal. Oyarzábal encuentra el espacio, ataca el espacio, recibe y mete el pase de la muerte que Lamine Yamal sabe recibirlo perfectamente y es un golazo y es el primer gol. Y eso destraba el partido al minuto 10. Esa es una de estas cosas, de estos partidos en los que sabes que el rival se te va a encerrar atrás y no te va a dar espacio, no te va a dejar manejar la pelota en el área. Entonces, siempre meter el primer gol es una de las cosas más difíciles que en estos escenarios, ¿no? Y España lo consigue a los 10 minutos, entonces desde ese momento se abre el partido y cambia todo por completo. Y una vez que pasa esto, entonces ya es una fiesta para España porque ya está destapado esto, ¿no? Y entonces en 25 minutos España estaba ganando 3-0 y está el partido resuelto y les sobraron los últimos 60 minutos de partido porque no sirvió. Ya el partido se había acabado al minuto 25. Bueno, hablemos también de Uruguay. A ver, Uruguay ha tenido, a mí me parece que... Uruguay a mí no me parece que haya jugado una mala Copa del Mundo, me parece que ha tomado malas decisiones. A ver, Uruguay en el primer partido contra Arabia, me parece que el planteamiento inicial de Bielsa fue lo que le causó problemas a Uruguay, porque en donde Uruguay perdió toda su esencia fue en poner a Valverde a jugar por el carril exterior. A ver, y cabe recalcar que, a ver, Valverde no es un buen jugador, no es un jugador excelente. Valverde es un jugador top del mundo. Valverde es una de las figuras del Real Madrid. Entonces, es sin lugar a dudas el mejor jugador que tiene Uruguay. Entonces, como cuando tú ves jugar a Argentina, la Argentina de hoy y de la Argentina campeón del mundo, encontró que su mejor jugador es Messi. Entonces el fútbol que genera ese equipo está destinado a acentuar las cualidades que tiene Messi, ¿no es cierto? Y Bielsa en este sistema hizo lo opuesto con Valverde. Entonces Valverde tratando de adaptarse al sistema, y bueno, sí es verdad que en Real Madrid también Valverde ha jugado cubriendo el carril exterior, pero siempre que pasa eso Valverde desaparece. Es un jugador que es mucho menos, que tiene mucha menos presencia dentro del campo, ¿no es cierto? Entonces, haciendo eso ya de entrada, Uruguay perdió mucho y todo el primer tiempo contra Arabia Saudita se juega en media cancha. Entonces no hay desequilibrio, no hay cambio de velocidad, no hay generación de jugadas. Entonces Uruguay a duras penas llegó al área rival y eso le facilitó mucho las cosas a Arabia, ¿no? Y entonces Arabia termina ganando el primer tiempo 1-0 y se veía bastante negro para Uruguay. En el segundo tiempo cambia todo porque entra Canovio y entonces cuando esto pasa, Canovio es quien ataca este carril exterior y entonces eso reposiciona a Valverde y lo manda a Valverde más hacia el centro y entonces en ese momento es cuando Uruguay recupera su fútbol y Uruguay empieza a tener más la pelota, empieza a tenerla más en campo rival, empieza a generar más situaciones claras de gol. Y a ver, en el segundo tiempo Uruguay es mucho mejor y Uruguay merece ganar el partido. Al final ya los últimos 15, 20 minutos Uruguay está metido en todo el tiempo en campo de Arabia y bueno, ya termina el partido 1-1, pero bueno, así es la vida. Después del empate que tuvo Uruguay, el 2-2 contra Cabo Verde, se fue un partidazo y nuevamente hay que decir que Cabo Verde vino a hacer su mundial, planteó los partidos correctamente y jugó el fútbol que necesitaba jugar para cada uno de estos partidos, ¿no? Perdón, lo que nos lleva al desenlace, que los partidos de ayer, qué bestia. El partido de España contra Uruguay
me parece que el planteamiento de Uruguay fue el planteamiento correcto. Uruguay mereció al menos sacar el empate. Tuvo mala suerte Uruguay. A ver, Uruguay le juega este sistema de, como le llaman, un sistema de espejo a España. Que es que Uruguay marca hombre a hombre. Entonces no tiene un posicionamiento zonal ni nada por el estilo, sino que cada hombre va con cada hombre. A ver, y aquí apunté, tengo unos apuntes. A ver, Valverde está con Rodri todo el tiempo. Bentancur está con Pedri. Y eso, o sea, Pedri es el que genera fútbol. Pedri es el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, si Pedri no puede recibir la pelota, alzar a ver y encontrar líneas de pase, estás quitándole más de la mitad del juego a España. Entonces, Pedri nunca estuvo cómodo. Ugarte está con Merino. Sanabria está todo el tiempo con Lamine Yamal. Varela está con Baena. Y la dupla de centrales, los dos están con Oyarzábal. Entonces, en ningún momento tiene superioridad numérica desde mitad de campo en adelante España. España siempre, todo jugador que recibe la pelota tiene un jugador de Uruguay enfrente, todo el tiempo. Entonces, con este espejo, España nunca estuvo cómodo. España movió la pelota de un lado a otro, pero no pasó nada realmente. Y el único lugar de la cancha en donde España tuvo superioridad numérica fueron los dos centrales de España. Entonces, Laporte y Pau Cubarsí eran los únicos que solamente tenían a Núñez. Núñez estaba ahí, que era el centro delantero, que era la única arma de ataque, entre comillas, que tenía Uruguay. Y él sí que estaba contenido por los dos centrales de España. Pero eran los únicos. Si es que ustedes ven la posesión de España, mucho del juego de España termina estando en los pies de Cubarsí o de Laporte. Y en ese jueguito se mantuvieron bastante del partido. Mucho del partido se jugó así, en donde trataban de construir con la pelota al pie desde atrás, pero siempre terminaba la pelota en los centrales de España. Y de ahí, bueno, a ver, trataban de sacar un pase para aquí, para acá, pero nunca hubo un pase entre líneas, porque Uruguay nunca les permitió hacer eso. Uruguay nunca les permitió elaborar su fútbol. Ahora, el gol de España es un problema gigantesco que tuvo Uruguay porque es un error de Muslera gigante. A ver, es una pelota que le llega a las manos y que se le va y que cualquier arquero que esté en su mejor forma debía atrapar esa pelota, ¿no es cierto? Y a ver, es un error, ¿no? Todos los jugadores del planeta cometen algún error en algún momento. Eso hay que decirse, pero lo que pasa es que en los 3 partidos, en todo el Mundial, Muslera ha cometido errores muy importantes, muy importantes. Ha habido bastantes cosas que han hecho que Uruguay sufra bastante porque no tiene seguridad bajo los 3 palos. A tal punto que en el partido de ayer, Bielsa se da cuenta de que fue un error tenerlo a Muslera y mete a Rochet en el entretiempo. O sea, para el segundo tiempo ya no sale Muslera. Y realmente que sí mejora bajo los 3 palos Uruguay. Tiene una Ferran Torres que él mismo se genera, que él se saca a los dos centrales y pega un bombazo que pega en el palo y ya. Pero no mucho más. No mucho más. Y realmente a mí me parece que el otro día hablábamos del partido de México, ¿no? O sea, y del tercer partido de México, que fue una fiesta en el Azteca y que el Memo Ochoa fue un partido de conmemoración hasta cierto punto, ¿no? Del Memo Ochoa, porque el Memo Ochoa entró al minuto 75, 78, no recuerdo bien, pero entra y ya el partido ya estaba definido, ya estaba ganando México y ganando 2-3-0. Y era una fiesta en el Azteca, ¿no? Se cantaba el ole ole y todo lo que quieras. Era una fiesta y entonces el Memo sale y es su despedida con su público. Todo el mundo lo quiere. Es un arquero de 41 años que le ha dado todo a la selección y entonces
Entonces es conmemorativo y se va todos felices. Un aplauso al Memo Ochoa, algo increíble. Y Bielsa, en cambio, hizo lo contrario. Son situaciones bastante similares porque Muslera le ha dado muchísimo también a la selección uruguaya, pero él lo trae como el arquero titular, como lo ha hecho Alemania con Neuer. ¿No? Es el arquero titular, es el arquero que viene aquí a luchar por el Mundial y tal, pero ya no está en su mejor momento. Muslera ya está al borde del retiro, o sea, su mejor momento pasó ya hace mucho tiempo, entonces Muslera está ahí metido en esto y entonces sí que comete errores, y entonces el último partido que juega del Mundial, su último Mundial, su último partido mundialista es un desastre, y sale al recambio porque comete errores que le cuestan el partido y le cuestan la clasificación a Uruguay. Entonces a mí me parece que eso fue un planteamiento de Bielsa que no fue el correcto. No me parece que le haya ayudado a su selección. Y lastimosamente a mí me gusta mucho Uruguay. Yo soy muy fan de Uruguay. A ver, aquí tengo la camiseta. Pero lamentablemente se queda fuera del Mundial. Y por errores propios, ¿no? Errores propios y ya al final del partido ayer ya solamente fue peleas y problemas y la tarjeta roja y bueno, es lo que es. Seguimos hacia adelante y vamos a ver qué pasa ahora. Clasifican España, gana el grupo. España lo que va a necesitar para lo que se viene es tener el equipo sano, tener a todos sus jugadores disponibles y que todos puedan jugar 90 minutos, porque el equipo sufre cuando tiene que hacer muchas rotaciones. El equipo, yo creo que España, cuando tiene a todos sus jugadores, cuando tiene a Dani Olmo en cancha, juega bastante diferente, tiene mucha más profundidad. Cuando está Lamine Yamal, tiene desequilibrio, Nico Williams igual. Entonces, España necesita llegar a un punto en el que en serio tenga todo el equipo disponible y todo el equipo listo para disputar los 90 minutos. Pero gana el grupo y vamos a ver qué pasa en la siguiente fase. Cabo Verde, un aplauso para Cabo Verde, debut mundialista y logran pasar la fase de grupos como segundos del grupo y han hecho un mundial muy, muy bueno y qué bueno, y vamos a ver qué pasa en la siguiente ronda. Bueno, muchas gracias por estar conmigo. Esta es La Cabeza del Fútbol. Déjenme todos sus comentarios y nos vemos muy pronto.